Seguimos en Pasada Urgente hablando del desarrollismo en La Pampa y decíamos, tuvo una fortísima presencia en La Pampa desde el desembarco de Frondizi y aquel frustrado gobierno con unas ideas que aún son materia de debate a nivel nacional. Y nos íbamos a centrar también en las escisiones, en las fracturas, en las peleas entre los dirigentes, en cómo se fue volcando de a poco la gente del MID hacia el peronismo, porque cuando nace el desarrollismo estaba proscripta aquella fuerza, y cómo AMIT termina volcándose hacia la derecha con la creación del movimiento federalista pampeano. Pero antes hay que remarcar también que el desarrollismo tuvo fuerte presencia en cargos legislativos, no solo con el gobierno de AMIT, sino concejales, diputados, y todos ellos forman parte de este programa y siguen contándonos de qué se trató el desarrollismo y por qué terminó como terminó. El desarrollismo en La Pampa tuvo un papel preponderante, una fuerte presencia que se tradujo en los primeros grandes pasos de consolidación, en la disposición de la primera estructura básica con el gobierno de Ismael Ahmed. Sin embargo, la historia de escisiones que ya habían marcado a fuego a ese movimiento a través de radicales del pueblo y radicales intransigentes, continuaría su historia de desencuentros tanto en la provincia como en el país. Más allá de esa coyuntura, el presidente Arturo Frondizi contaba con la adhesión de la militancia pampeana. AMIT, como ustedes saben, tuvo dos periodos, pero muy cortos, ¿no? Porque ambos casos fueron interrumpidos por golpes militares, que ese es otro contexto. O sea, AMIT no pudo, ni el desarrollismo en La Pampa, como tampoco el desarrollismo en el país, aplicar en el largo plazo el plan económico porque sufrieron un golpe de Estado. Y la inestabilidad política también ayudó a que no se concretaran muchas de estas medidas económicas. Entonces, si uno mira a largo plazo qué pasó con el desarrollismo en La Pampa, el balance es mixto. Es decir, hay novedades porque, insisto, se crean nuevas leyes, se intenta fomentar la industria. El Banco de La Pampa, que había sido creado años antes, realmente se funcionaliza durante el gobierno de AMIT, y AMIT lo transforma en un banco más de fomento, digamos, le da una entidad social, no solamente bancaria. Se profundizan, por ejemplo, planes de regionalizar la economía de La Pampa y se le da mucho impulso a obras en el oeste pampeano, la planificación en 25 de mayo. Es decir, es un gobierno que intenta replicar en La Pampa ecos de este programa económico. El desarrollismo en La Pampa, al desarrollismo en La Pampa, como en el país, le faltó la articulación con la sociedad, le faltó la articulación de diálogo con los diferentes sectores. Nosotros teníamos personas que iban a dar charlas y las conferencias eran de un rigor técnico que nadie entendía nada. Hay anécdotas maravillosas de tipos que, de los frigerios sobre todo, con quien hemos tenido grandes diferencias y nunca nos llevamos bien, porque me parece que el frigerismo, en mi concepto, le hizo mucho mal al frondicismo, pero algunos aportes le hizo sustentativamente desde el punto de vista ideológico para el desarrollo. Y es verdad, la inexistencia formal del peronismo, y digámoslo con todas las letras, inexistencia formal, porque el peronismo no dejó de existir nunca. Y quiero decir también algo que la gente en general creo que no sabe. En el trasfondo de la concepción desarrollista había un componente muy fuerte filoperonista. Filoperonista porque Frondizi, amante de los movimientos nacionales y populares, y tiene un libro que se llama El Movimiento Nacional y Popular, muy interesante, lo pone al movimiento nacional justicialista como el eje central de cualquier movimiento nacional que tiene que construir la historia nacional, el presente y el futuro. Cuando con mi mujer le preguntamos a Frondizi qué hacemos nosotros con esta disolución, y dijo: acérquense al peronismo y ayúdenlo. Luego de que Ismael Ahmed lograra un segundo mandato en La Pampa tras reformar la Constitución provincial en el 60, en el país la UCRI obtuvo un ajustado triunfo en las legislativas de ese año. Sin embargo, en el 62, poco antes de la elección presidencial, cae el gobierno de Frondizi en un golpe interno. Asume la presidencia el titular del Senado, José María Guido,
y el peronismo se reagrupa en una flamante fuerza, la Unión Popular. Un año después, la UCR del Pueblo llega al gobierno con la presidencia de Arturo Illia. Se debilitó, sí. Porque a mí, bueno, pretendía ser gobernador nuevamente, era su aspiración personal. Fue un muy buen gobernador. Yo siempre digo que el único gobernador que puso La Pampa en el mapa de la República fue a mí. A lo mejor se exagera, pero creo que el único lo hizo fue. Pero bueno, esas diferencias que hay de orden político con lo nacional, con lo provincial, nosotros queremos mantener que lo nacional, tenemos que mantener contacto con lo nacional porque lo provincial no iba a solucionar el problema. Iba a dar independencia provincial, pero no en el orden nacional iba a tener influencia, ¿sí? Más o menos lo que fue pasando. Esas fueron las circunstancias de fondo, ¿verdad? Con Frondizi, el país pierde la gran oportunidad del desarrollo nacional, que nunca más la vuelve a retomar, bajo ningún gobierno, ni radical ni peronista, bajo ningún gobierno, retoma, digamos, las banderas del desarrollismo. Y, fíjate, hoy pensaba también una cuestión en un curso que hacíamos en el Centro de Estudios Nacionales, nosotros íbamos con preguntas. Es decir, veníamos acá, trabajábamos en las provincias, levantábamos las inquietudes de la población o las falencias que tenía la política y la economía en la provincia y las llevábamos allá para que los profesores nuestros nos dieran respuestas, para traerlas de vuelta acá y volcarlas ante las preguntas que nos hacían los ciudadanos. Y una vez Frigerio nos dijo, la derrota del desarrollismo en la Argentina tiene que ver con haberla convertido en un partido político. Porque el desarrollismo tendría que estar en las plataformas y en las doctrinas de todos los partidos políticos de la Argentina, tanto de izquierda como de derecha. Porque el desarrollismo es la esencia, la base, la estructura de un país. Entonces ahí viene, digamos, para mí viene la explicación de la decadencia política del desarrollismo, tiene que ver con la decadencia en el desarrollo nacional. Es decir, la Argentina en 1962 se derroca a Frondizi, comienza una etapa de vaivenes, de subes y bajas, de gobiernos civiles y militares, pero nunca nadie incorpora el desarrollo de su plataforma. En plena década del 60, tras la caída de Frondizi, el país se encontraba en plena efervescencia y en su constante historia de inestabilidad. Hamid, fiel a Frondizi entonces, se vuelca hacia el MID por grandes diferencias con el nuevo presidente de la UCRI, Oscar Allende. Años después, tras el paso de Illia, llegaría la dictadura de Onganía y tras ello, el firme camino del peronismo hacia su resurgimiento. Fueron épocas de cordobazo, discusiones y un frustrado intento desarrollista, que sin embargo aún subsistía a través de la militancia. Hay una fractura interna que es lo como decía, la discontinuidad en los gobiernos y los enormes conflictos al interior de la fuerza política, por supuesto que menguaron la capacidad de transformación de este proyecto. Es decir, es un proyecto muy rico en lo ideológico, en lo discursivo, pero en la práctica este factor, como bien vos señalás, de la inestabilidad y los conflictos internos al interior de la fuerza, hace que en el largo plazo su impacto en la realidad sea menor. Y esto, por ejemplo, uno lo puede ver si analiza el Producto Bruto Geográfico de la provincia de La Pampa, prácticamente no cambia. Es decir, todas estas medidas, La Pampa sigue siendo una provincia netamente agrícola y ganadera en su actividad económica. Tal vez donde sí hay un cambio, pero no sé hasta qué punto, esto sería materia de debate entre investigadores, es si es producto del desarrollismo o producto de un ciclo histórico que se hubiera dado de todas formas, que es la importancia que va adquiriendo el Estado. Es decir, durante el gobierno de Hamid, cuando uno ve las obras que se hacen, apuntan a lo que se llama infraestructura básica. Y eso tiene un impacto enorme en la economía. Ahora, la realidad es que había que hacerlas, porque La Pampa, como decía, es una situación muy particular porque venía de años de atrás. O sea, hay una situación particular por dos factores. Por un lado, por la propia crisis del modelo agroexportador, que La Pampa implicó despoblamiento, una reconversión productiva enorme. Es decir, La Pampa es una provincia con clara vocación agrícola. En los 30, 40 y 50 se va a profundizar su vocación ganadera por las debilidades que la agricultura tiene en una zona marginal como el este y sobre todo el sureste de La Pampa.
Eso va a ser una cuestión particular de La Pampa. Y segundo, que era un territorio nacional, donde la estructura estatal era mínima. Entonces, primero el peronismo y después el desarrollismo o el gobierno de Mitt son los encargados de generar la primera estructura social básica, caminos, hospitales, escuelas, que existían previamente, pero eran muy básicas. Entonces, a mí me aportó el desarrollismo un sentido de que la política tiene que ser un servicio y es necesario tener vocación de servicio. Me enseñó a tener lecturas de la política. La política tiene sus claves y mucho más en la Argentina, que es bastante cripta, digamos, oculta y de difícil explicación, sobre todo por sus contradicciones a veces tan ilógicas, pero me enseñó a tener una lectura de la política y también un poco la lectura de la historia. Me enseñó también el desarrollismo a estudiar y a tener una inclinación ecléctica o sí, de amplio espectro en cuanto a que todo tiene que ver con todo. No hay desarrollo cultural si no están las bases materiales para el desarrollo de la cultura, ni la educación. Entonces, no hay posibilidad de la construcción de una ciudadanía si no están dados los sustentos materiales que le den soporte a esa construcción de ciudadanía. Si una familia mañana no va a tener cómo celebrar Navidad, Nochebuena y Navidad, si esa es su creencia, o lo que sea, porque está muy mal, es muy difícil hablarle de las libertades políticas. Me enseñó el desarrollismo que hay que construir un país ladrillo sobre ladrillo, levantar paredes y después, y no por supuesto bajo ninguna condición de dependencia, al contrario, la fortaleza, la integración territorial. La integración territorial en La Pampa y la integración, es decir, que La Pampa por de pronto no es Santa Rosa, ni es Pico solamente. La Pampa la integran todos los pueblos y todos los habitantes de los pueblos son iguales a los que viven en Santa Rosa. Entonces, esa igualdad, o si se me permite la deformación, o esa igualación, o esa manera de hacer igual las cosas para todos los ciudadanos territorialmente, eso se llama integración. Con el paso de los años, llegaría una nueva escisión que se gestaría desde Jujuy a partir del nacimiento de las fuerzas provinciales que encaraban los cambios que planteaba la década del 70 y con un nuevo gobierno militar, en este caso de Alejandro Agustín Lanusse. Así, Ismael Amith rompe nuevamente, esta vez con el desarrollismo, y desembarca en la provincia en el 71 con el Movimiento Federalista Pampeano, MOFEPA. Sería un golpe tremendo para aquella corriente pampeana y significaría la separación con otro histórico, Rogelio Crespo. Nace en Jujuy, pero se extendió en todas las provincias, queriendo hacer y logró hacer partidos provinciales, de Río Negrino, el zapajismo, el de Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino. En realidad, en la concepción de Arturo Frondizi, él decía que era una forma de fragmentar la política y que el país necesitaba grandes movimientos nacionales y populares, sobre todo, que tuvieran una idea integral de la realidad argentina, que la fragmentación o la atomización de la política en pequeños partidos iba a descender a los niveles comunales, como que después descendió, y no era nada más que una pérdida de energía, y se perdía en general una visión de proyecto nacional. Vos sabés que yo la viví sin mayor trauma, porque yo siempre tuve la idea de la política nacional, es decir, que la política es nacional, que las grandes líneas políticas son nacionales. Entonces no me atraía, y no me atrajo, y me sigue sin atraer, los movimientos chicos, provinciales, movimientos ciudadanos, es decir, de la ciudad. Es decir, nunca me atrajeron y nunca me siguen sin atraer, pero no por una cuestión de simpatía, sino por una cuestión de análisis político nacional o de geopolítica, es decir, de cómo se transforma una nación de arriba para abajo, o del centro para la periferia. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con mi
mi adhesión ya a aquel momento a un partido político nacional. En medio de los constantes cambios, el desarrollismo pampeano, a través del Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, en 1972 se suma a la cruzada peronista del Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional, que implicaba la reafirmación de Cámpora como delegado de Perón y el antecedente del poderoso Frejuli, que llevaría al hoy sobrevaluado tío a la presidencia para despejar la vuelta de Perón al país y al poder. La creación del MOFEPA significó un duro golpe para el desarrollismo pampeano. El camino de Ismael Hamid estaba lejos de los planes de una porción importante de la dirigencia local, reagrupada en otro de los emblemas, Rogelio Crespo. Pero la historia de este movimiento con anterioridad había tenido que decidir un nuevo cambio tras el fracaso de Frondizi, que en el plano pampeano significó un acercamiento hacia el peronismo. Nosotros nos quedamos con don Arturo Frondizi, a pesar de que fue dolorosa la pérdida de acompañar al doctor Hamid, que fue un gran gobernador. Pero bueno, las banderas del MID en La Pampa, nosotros éramos muy jóvenes, muy jovencitos, así que las tomó Rogelio Crespo, hay que decirlo, reconocerlo. Al no asumirlas, Hamid, Crespo y un montón de amigos más, Víctor Fiorucci, Eloy Alberto Traba y muchos más, tomaron las ideas del MID, Movimiento de Integración y Desarrollo. Y bueno, y a partir de ahí formamos un partido provincial que tuvo bastante poca incidencia numéricamente hablando en el campo electoral, diría yo, pero creo que tanto en el orden provincial como en el orden nacional fue capaz de formular o de plantear temas y problemas de la realidad que simultáneamente otros partidos no los formulaban. O sea, el frondicismo, lo dicen quienes han vivido, incluso despertó muchas expectativas. Pero fue un periodo, digamos, los contextos son importantes en la política. Fue un contexto de creer, esto que decía, que a través de la intervención, ya sea no necesariamente el Estado, pero por ejemplo el Estado abriendo las puertas a las multinacionales y vamos a poder transformar la economía. Hay un periodo de mucha expectativa y de mucho optimismo, si se quiere, en la capacidad de transformación económica en este discurso del desarrollismo. Pero esto tiene sus límites y las crisis institucionales y políticas hace que fracase. O sea, ya a fines de los 60 en la Argentina, o sea, la propia trayectoria del frondicismo se replica a nivel de La Pampa con Hamid. Es una figura que en los 60 uno las puede rastrear y ya en los 70 la dinámica de la política argentina hace que este debate quede completamente fuera de plano. Es decir, si vos analizás incluso las políticas económicas de Onganía, no la primera, con Krieger Bacena, pero después cuando cae Onganía y vienen los militares, el ministro de Economía que nombran es Ferrer. Digamos, incluso los militares se vuelven nacionalistas, digamos, más nacionalistas económicos, y el debate ya pasa por, del lado de la izquierda, las teorías de la dependencia, digamos, con críticas al programa desarrollista, por supuesto, y del otro lado un nacionalismo económico mucho más intervencionista y nacionalista que había sido el frondicismo. Entonces creo que uno podría hacer un paralelo entre la trayectoria de Hamid y lo que pasó con el propio frondicismo a nivel más allá de que él termina enfrentado con el frondicismo, ¿no? a nivel político. Aún hoy se debate cuál hubiese sido el destino del país si el desarrollismo hubiese logrado hacer pie o subsistir a los constantes vaivenes políticos. También el rol y la figura de Frondizi son eje de discusión y posiciones encontradas en el siglo XXI, aunque lo concreto es que su aparición, de alguna manera, marcó un cambio de rumbo. Sembró mucho, pero también ha habido un gran deterioro de la política. Enorme deterioro de la política en el orden nacional, en el orden provincial, en los pueblos de La Pampa, en todos lados. Un enorme deterioro, donde se prioriza lo urgente, lo cotidiano, lo light, y no hay más análisis serio y profundo de los problemas y de las soluciones. Y además, al ser cada vez profundizarse el subdesarrollo, la gente depende más de las grandes corrientes políticas que les pueden solucionar sus problemas inmediatos. Sus problemas inmediatos como la casa, el laburito, la chapa, es decir, la gente va corriendo cada vez con mayor urgencia a solucionar su problemita chiquito y con eso se conforma. Cada vez la gente se conforma con menos, tanto en el plano material
como en el plano de las respuestas doctrinarias políticas en el país o en la provincia. Entonces, realmente yo lo veo el panorama político desde ese punto de vista como bastante confuso, bastante mezclado y bastante con un futuro bastante difícil para la política nacional y provincial y local. Pero este es un país de piezas sueltas. Este país Argentina, nuestro querido país Argentina, es un país de piezas sueltas. Nosotros tenemos un modelo para armar y no terminamos de armarlo. Y tenemos una vocación por la disociación, por la demonización, por la fragmentación, una vocación que todavía continúa. Entonces no somos capaces de ni darle continuidad histórica a las cosas positivas, a las cosas que hace un gobierno y que el otro viene y rompe todo lo que hizo el otro, el anterior. Yo me acuerdo la demonización que se ha hecho de Frondizi, y hoy alguien pasa a estar en la cresta de la ola o alguien decía, o en la punta, en la cumbre de algo, y mañana es el demonio. Qué raro esta actitud ciclotímica de la política argentina, a mí me extraña. Y era un partido nacional que lógicamente aquí en La Pampa también tuvo mucha influencia. La figura de Frondizi hoy ya es indiscutible. Los mismos que lo derrocaron o que ayudaron a derrocarlo y hablan bien de él. Lamentablemente ya es tarde porque la Argentina a partir de Frondizi empezó a quedarse, empezó a detenerse. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país, para lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas sobre toda la República. Habrá que volcar tractores, equipos de electrógeno, talleres y máquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Tendremos que movilizar todas las energías y todos los recursos. El destino nos ha lanzado un desafío y el pueblo argentino ha aceptado ese desafío. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y en nombre de la libertad. Punto final para el desarrollismo en La Pampa en Pasado Urgente. Vamos a seguir la semana que viene recordando otros aspectos de nuestra historia, de esta historia de la provincia de La Pampa. Les agradecemos mucho la compañía. Será hasta entonces, hasta la semana que viene.